Buenas mentes caóticas, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos a una persona muy interesante que quise traer hace unos meses, pero he estado muy ocupada, pero yo quería tenerla aquí en la entrevista porque creo que nos puede aportar muchísimo valor. Y nada, voy a presentarla un poco brevemente. Pero la idea es que te presentes tú, Maribel, que te conoces mejor que yo. Así que, bueno, ella es Maribel Rodríguez, es psicóloga y en octubre del año pasado escuché una ponencia suya en un congreso sobre altas capacidades y el sentido de la vida. Me pareció muy interesante, a raíz de eso empecé a seguirla y a raíz de unas publicaciones hablando sobre el constructo PAS, de lo cual tenía un artículo en su página web, pues la escribí para decirle, me parece muy interesante lo que comentas y me gustaría tratarlo en mentes caóticas, porque luego de ahí me fui a otro artículo suyo hablando sobre altas capacidades y narcisismo, que este es un tema que me ha preguntado mucha gente en comentarios, ahora que lo pienso, ¿no? Gente que me dice, habla de narcisismo, no sé qué, y yo no sé de ese tema, o sea que creo que está muy guay que estés aquí para poder hablar de ello y además, bueno, ya adelantar que ha sacado un libro recientemente precisamente sobre este tema, ¿no? Que se llama Liberémonos del narcisismo. Y que bueno, no me lo he leído, solo un par de páginas que me ha pasado que han sido brutales, pero os lo recomiendo muchísimo. Yo no me lo he apuntado en mi lista de la compra de libros para adquirirlo cuando pueda. Así que bueno, Maribel, cuéntanos un poco sobre ti antes de empezar. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, Sandra, por invitarme y disculpa que te he hecho esperar de unos meses de mucho jaleo. Y aclarar que no soy psicóloga, sino psiquiatra y Ah, psicoterapeuta, que igual desde fuera parece que es lo mismo, pero son cosas un no, poquito no, no. diferentes. Y bueno, la psiquiatría es mi trabajo, la psicoterapia, pero ante todo me considero una persona inquieta y buscadora, que creo que eso me define más que mi... Siempre digo que no somos lo que hacemos, somos algo más, ¿no? Muy bien, pues bueno, también quería preguntarte cómo llegaste a esto de las altas capacidades. Ajá, bien. Voy a intentar abreviarlo, porque esto puede ser una Sí. historia larga y no quiero aburrir, ¿no? Pero sobre todo creo que ellas me encontraron a mí porque empecé a tomar conciencia de la cuestión cuando me iban llegando cada vez más y más pacientes con altas capacidades por mi enfoque existencial, que es un enfoque de psicoterapia que trabaja precisamente el sentido de la vida, ¿no? Y entonces, eh, como cada vez me llegaban más y además yo veía que eran los pacientes con los que mejor conectaba, empecé a hacerme preguntas de por qué las personas de altas capacidades buscan esto. Encontré a Dabrowski los problemas existenciales asociados a tener altas capacidades. Y luego cuando estas personas me hablaban de vivencias de su pasado, pues me veía reflejada. Entonces empecé a darme cuenta de que quizás y con muchas dudas podría tenerlas y al final vi que sí. O sea que me interesó también desde mi propia vivencia personal. Y creo que también es un tema que por un lado cuesta expresar, pero tú que tienes experiencia en tus podcasts y tal, pues sabes que también es un valor ponerlo de manifiesto, no ocultarlo, ni presumir de ello, ni una cosa ni la otra, ¿no? Darle excesiva importancia, ¿no? Pero fue a raíz de esta experiencia, o sea, que me ayudó a interesarme más y más al tener a estas personas, por eso digo, las altas capacidades me llegaron a mí porque no era un tema donde yo estuviera pendiente, ni pensando, Ujú. ni atenta a ello, porque tenía una visión un tanto estereotipada y superficial, porque los psiquiatras, como muchos psicólogos, no tenemos una formación específica en ello, ¿no? Los pedagogos tampoco. O sea que es un problema para muchas profesiones, la verdad. Pues bueno, quería empezar hablando del tema del constructo PAS,
para luego ir hilándolo con las altas capacidades y el narcisismo, para luego terminar hablando del sentido de la vida, no hablar del sentido de la vida en general, porque eso quiere decir, ¿no? Sería para estar hablando pues toda la vida, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero un poco cómo conecta con todo esto, porque me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? De que llegó a ti a través de tú trabajar desde un enfoque que precisamente pues en las personas con altas capacidades es como una preocupación constante, ¿no? Y bueno, sobre el constructo PAS, quería comentar un poco cuál fue la publicación de Maribel que vi, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a escuchar hablar de altas capacidades, llegamos también al término alta sensibilidad, aunque la alta sensibilidad también podemos llegar por otras vías, ¿no? Porque está un poco de moda y de eso precisamente hablaba el post de Maribel, ¿no? De la moda paz, pero también, que esto me resulta mucho más interesante, de la moda antipaz, ¿no? Entonces, si puedes explicarnos un poco esta dicotomía, ¿no? Entre la moda paz y la moda antipaz, ¿cuáles serían esos dos extremos? Bien, yo he visto desde hace unos cuantos años que han aumentado las publicaciones acerca de personas altamente sensibles, que es lo que significa paz, y de entrada me pareció valioso, interesante, útil, como otros constructos psicológicos que pueden dar como un nombre a ciertas experiencias. Pero pasado el tiempo, cada vez veía más personas, pacientes y no pacientes, que utilizaban la etiqueta paz para justificar la susceptibilidad, la irritabilidad, que el mundo se adaptara a ellos, porque es que soy sensible, entonces todos a mi alrededor tienen que hacer lo que yo quiero. Y ahí dije, aquí hay algo que no veo tan positivo, porque en algunos casos personas con rasgos narcisistas o personas muy heridas utilizaban la etiqueta como para escudarse en sus actitudes susceptibles. Por eso a veces decía, bueno, igual no eres altamente sensible, sino altamente susceptible, a quien se lo podía decir, porque alguien altamente susceptible mejor no decirle esto de entrada, ¿no? Entonces, el tema es que a veces lo veía como una justificación, otras veces era como un punto de insight, ¿no? De decir, bueno, pues este constructo, que es una descripción de fenómenos, de experiencias, pone un nombre a lo que viven ciertas personas, puede ser útil, siempre y cuando no pienses que tú eres eso, que eso también es otra dinámica, donde también me han contado asociaciones de personas paz donde acaban a la bronca y muchas luchas de poder y es como una contradicción altamente sensible y estamos a la bronca y bueno, dinámicas X, ¿no? Y entonces empecé a preguntarme qué podía haber detrás de esto, dado que la idea de alta sensibilidad en principio es constructiva, valora una manera distinta de experimentar la realidad, como con más sutilezas, como con más profundidad en el procesamiento de las informaciones, reflexiones más profundas, más capacidad sobre estimulación, más emocionalidad y empatía, pero dije, esto desde una mente que está herida se puede interpretar como que esto explica mis heridas y esto justifica que yo viva poniendo mi sensibilidad como un estandarte donde soy así, aguántame, ¿no? Y Claro, como una característica intrínseca. sí, como algo intrínseca que podría serlo, pero no se puede usar como para justificar que los otros tengan que aguantarte con tus manías o todo Sí. el mundo adaptarse a ti. En todo caso, el esfuerzo del sensible frente a ciertos ambientes es o no ir a esos ambientes, por ejemplo, sitios con música muy ruidosa o sitios con muchas muchedumbres, sitios donde hay demasiados estímulos desagradables, pues a alguien con esos rasgos PAS le pueden hacer sentir mal. Pero también, o sea, la parte de esa moda paz, digo, es como que es más guay decir que tienes paz que decir que tienes trauma, que tienes ansiedad, que tienes obsesiones, o sea, es como más agradable de cara a uno mismo decir, bueno, soy paz, no tengo un trastorno obsesivo compulsivo, soy paz, no tengo estrés postraumático, soy paz. Entonces hay personas que podían estancarse en la etiqueta diciendo, bueno, esto lo explica todo y chao, ya está, y ahora que el mundo se adapte a mi sensibilidad, que ojalá el mundo fuera menos hostil, pero es como es, ¿no? En el otro extremo, por otro lado, he visto burlas en la moda antipaz, ¿no? O sea, por un lado, la moda paz de me pongo esta etiqueta y es más estupenda que decir que tengo X trastorno o X problema. Porque además, una aclaración sobre los PAS reciben
con intensidad tanto los estímulos negativos como los positivos. Cuando se es falsamente paz o cuando uno se agarra a eso, solo se está justificando lo negativo. También lo veo, o sea, personas que igual no valoran estímulos positivos que estimulan, que enriquecen la vida, sino que más bien están pendientes de todas esas cosas negativas porque están muy heridas, por ejemplo, o porque les da una etiqueta que justifica X conductas de susceptibilidad. La moda antipaz, ¿dónde la he visto? Pues después de este boom de la etiqueta paz, donde hay muchos perfiles en Instagram, blogs, publicaciones, como el gran descubrimiento, que entiendo el valor que tiene, pero voy un poco a las pegas, he empezado a ver muchas descalificaciones, burlas, a veces muy desagradables hacia estos perfiles, como otra persona que dice que es paz, qué ridículo, qué estúpida, que no sé qué. Y entonces como una reacción quizás al exceso de tanto white pass, pues hay luego después o sea, la reacción excesivamente hostil, ¿no? De descalificar y decir esto no existe, esto no vale, vale, no existe el ser paz intrínsecamente, pero existe como un constructo que describe la realidad, como otros, como una depresión no existe por sí misma, pero existe una serie de fenómenos a los que hemos llamado depresión, ¿no? Entonces es un constructo, es una etiqueta que no es la cosa en sí, ¿no? Pero o sea, creo que hay a veces en la realidad como etiquetas y antietiquetas. Ocurre con las ideologías políticas, ocurre hasta con el fútbol. Si eres de un equipo tienes que estar contra los otros, ¿no? Entonces, Sí. de alguna manera el ego humano se aferra a etiquetas y a los contrarios, como los adolescentes, a llevar la contraria, que es otra modalidad de etiqueta, ¿no? Entonces he visto es como estos dos extremos que vistos desde la barrera ya a veces son un poquito esperpénticos y es como una desvirtuación de lo que entiendo que este constructo pretendía en su origen, ¿no? Ujú. Luego yo últimamente he visto mucho como esta lucha entre los propios profesionales, entre terapeutas. Por ejemplo, yo que estoy mucho por TikTok, hace poco estuve viendo como unos vídeos de que se responden, ¿no? Entre ellos, de precisamente de estos dos extremos, ¿no? De una psicóloga que etiquetaba como pasa a sus pacientes y de un psicólogo que le rebatía de por qué el PAS no existe, etcétera, ¿no? Y te quería preguntar concretamente ya no entre las personas, sino entre los profesionales esto, cómo se lleva, ¿no? O si tú también lo ves, bueno, entiendo que sí, obviamente. Sí, es parte del fenómeno paz y antipaz. O sea, entre profesionales los hay que lo han agarrado el constructo con mucho entusiasmo, a veces de una manera terapéutica, otros ya con cierto fanatismo y militancia, como ocurre con las escuelas diversas de psicoterapia, que los psicoanalistas están contra los conductistas y estas cosas de la ciencia que son irracionales, o la ciencia entre comillas, podríamos decir, frente a los que simplemente, o sea, en vez de usar argumentos racionales, que sería lo interesante en cuanto a decir, bueno, proponen este constructo que tiene de valioso y que tiene de mejorable, ¿no? Y así evoluciona la ciencia, porque la ciencia es una explicación provisional sobre los fenómenos hasta este momento y después Hasta que habrá se que, descubre algo nuevo, ¿no? Que lo explica claro, mejor. claro, funcionamos con constructos, teorías, hipótesis, experimentos que explican hasta dónde conocemos y toda ciencia tiene que estar sometida a verificación, contrastación, evolución, pero con estos temas de las etiquetas psicológicas, a veces en lugar de reflexionar lo que se hace es ponerse de un bando o de otro, ¿no? Entonces, profesionales muy a favor y otros que también son de la moda antipaz, o sea, también los meto en esa moda, sigue haciendo una caricatura, Sí. que en lugar de dar argumentos utilizan las burlas, utilizan los ataques. Cuando alguien da un argumento y dice, es que este constructo es flojo por esto, en esto no me sirve, o hay gente que se aferra a la etiqueta y eso le impide profundizar más. Bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Y vamos a ver, como toda teoría psicológica, pues puede haber limitaciones, no hablemos del tema de qué es la inteligencia, que no es, que esto también tú conoces, ¿no? Ya que los teóricos de aquí, de allá, y dices, te empiezas a meter en este jardín y dices, pues, ¿qué pasa aquí? Que están lloviendo puñales de un lado a otro. Sí, totalmente. Y bueno, con esto un poco similar, ¿no? De ver cómo algunos de manera muy tajante, qué ridículo esto de los PAS, ven, te burlas, y porque soy mega científico, esto no es científico, vale, explícame científico y por qué esto no es científico, en fin. Podría dar muchos ejemplos, pero es cierto
que los profesionales a veces podemos dar un mal ejemplo si nos vamos a un extremo o a otro, partiendo de un sesgo, de una opinión personal o de una preferencia, y no de qué ocurre en la vivencia de las personas y si esa denominación se usa bien, se usa mal, es útil, no es útil, pues habría que investigarlo, no estar con banderitas, ¿no?, de este tipo. Pues sí, pues no, un poquito limitado, ¿no? Y luego relacionado un poco con algo que has dicho anteriormente, ¿no? De cómo muchas veces se utiliza la etiqueta PAS, ¿no? Para decir soy así porque es más bonito que decir que tengo un trauma, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto la etiqueta PAS precisamente está impidiendo que una persona que tiene un trauma se dé cuenta de que lo tiene, ¿no? Porque muchas veces es que no lo sabes, ¿no? Al final estás viviendo los síntomas de ese trauma, pero no sabes que tienes un trauma, ¿no? Y cómo esto muchas veces, el autoetiquetado y también el etiquetado por parte de profesionales puede impedir precisamente que se trabaje ese trauma. Claro, claro, porque o sea, yo lo he visto en pacientes, cuando me explican lo del PAS, yo lo que pregunto es qué quieres decir cuando hablas de que tienes alta sensibilidad, cómo se manifiesta, en qué situaciones lo experimentas, a veces aumenta, disminuye, alguna reacción más intensa como es. Y entonces ves, cuando vas profundizando en la experiencia de la persona que se llama a sí misma PAS, pues que a veces tiene reacciones exageradas, ya no de sensibilidad, sino de reactividad, de miedo, de como un reflejo, de aislamiento extremo porque todo le molesta. Y si vas escarbando en la biografía, pues ese aislamiento extremo deriva de maltratos y abusos, o esa sensibilidad tan grande a ciertas situaciones es porque evoca recuerdos de vivencias muy horribles, pero que está todo como muy inconsciente. Entonces, la persona sabe que sufre demasiado por cosas que otros no sufren, cree que eso es sensibilidad, y eso es más bien susceptibilidad derivada de heridas traumáticas o de, no sé, o a veces puede reflejar incluso enfermedades físicas que uno no tiene diagnosticadas, ¿no? Entonces es conveniente, ante la duda de si la propia sensibilidad, digamos que es estructural, porque uno percibe con más sutileza las cosas, porque su vivencia es más intensa, en fin, X factores, o bien hay algo que aumenta la sensibilidad derivada del sufrimiento y a veces está mezclado. O sea, también una persona más Sí, eso te sensible. iba a preguntar, claro. Si Claro, es antes el huevo o la gallina, ¿no? Que al final es claro, un ciclo vicioso un poco, quizá, ¿no? claro, cuando eres más sensible lo sientes todo con más intensidad. En el otro extremo está un estudio que tuvo que ver con el 11M en Estados Unidos, en Nueva York, donde se veía que las personas que estaban borrachas en ese momento no tuvieron estrés postraumático. Es como de cajón porque no estaban enterando, ¿no? Entonces es el otro extremo, estás embotado, no percibes la realidad, estás borracho, no te traumatizas, con eso no invito a la borrachera a nadie, sino que digo, cuando no estamos percibiendo, no nos llega un estímulo que nos daña, ¿no? Es como llevar una armadura puesta. Pero el que está más sensible, una herida le va a taladrar mucho más. Entonces el trauma en alguien que ya estructuralmente es más sensible puede tener más impacto, pero es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Totalmente. Y bueno, pasando un poco al tema de la alta capacidad, en relación también con esta no sobre etiquetación, ¿no? Pero esta identificación, sobreidentificación con la etiqueta PAS, ¿cómo lo relacionabas tú, ¿no? Con las altas capacidades y la etiqueta de altas capacidades, ¿no? Yo de esto he hablado en varias ocasiones y a mí me ayudó mucho leer tu post sobre ello porque me ayudó como a entenderlo muy bien y de alguna forma me veía a mí misma desde fuera, ¿no? De cómo he pasado por esa fase primera de sobreidentificación, ¿no? De repente, claro, yo metí, ¿sabes qué me pasó a mí con la etiqueta PAS? Que yo la metí dentro de la alta capacidad, ¿no? Yo di por hecho que eso tenía que ver, que esa alta sensibilidad, esa susceptibilidad tenía que ver con esa alta capacidad.
lo metí todo en ese saco y me sobreidentifiqué con esa etiqueta, ¿no? De ahora todo lo que me ha pasado en la vida tiene que ver con que tengo altas capacidades y todo lo que me pasa tiene que ver con las altas capacidades y si soy muy sensible te fastidias porque tengo altas capacidades, ¿no? Y yo me he visto también ahí y he hablado mucho de ello porque creo que pues cuando llevas toda una vida sin entenderte, es algo normal el pasar, ¿no? Por esa etapa. Pero es muy importante también saber salir y no sé qué opinas tú, que probablemente habrás visto muchas más personas y pacientes, de hecho, con altas capacidades, cuánta gente no se queda anclado en eso y no termina nunca de salir, ¿no? De esa sobreidentificación. Sí, es un riesgo, porque todo lo que nos define podemos utilizarlo como una etiqueta que a su vez nos restringe, ¿no? Entonces, el tener esa evaluación de alta capacidad da sentido a muchas vivencias, es valioso, explica, pues, quizá ahora neuroconfiguración o neurodiversidad, etcétera. Se explica, pues mira, pues no es que sea rara, sino que es que funcionó de otra manera, o no es que me sienta, no sé, puede dar muchas experiencias, ¿no? No es que el bullying fuera por mi culpa, sino porque no me entendía. En fin, puede haber diversas vivencias que han tenido personas de altas capacidades que cuando llegan a ser como, no me gusta la palabra diagnóstico, porque no es un trastorno, pero vamos a decir, evaluadas, detectadas, Sí. pues explica cosas. El riesgo es querer explicar todo a través de esto, como explicabas tú también. A veces hay una etapa de, qué alivio, esto explica muchas cosas, esto da sentido a una serie de experiencias, esto y también las dificultades que se puedan experimentar dentro de todo el proceso de ser, por ejemplo, un niño de altas capacidades, pues puede irte muy bien o puede irte muy mal según tus circunstancias o según te hayan orientado, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí lo observo que a veces es como un riesgo en cuanto a, o sea, es una ventaja el tener claro esto, o sea, es un valor añadido el darse cuenta, pero cuando crees que eso lo explica todo, te estás limitando tu experiencia de la realidad o cuando crees que es que tú eres esto, ¿no? Dices, bueno, tener una alta capacidad, superdotación, como se quiera llamar, pues es una ventaja en muchos puntos, pero cuando te quedas en eso es como tener un coche y creer que eres tu coche, ¿no? Uso a veces esta metáfora. Entonces está Mm. muy bien tener un buen coche, seguro, potente, que corre, pero luego decir, bueno, ¿a dónde vas? Eso es lo que importa, ¿no? ¿Dónde vas con esto? Porque si no, de repente el que lleva el 600 te pasa por los lados porque tú estás, que es que no te aclaras por dónde vas, pues estás mirando el coche, qué guay que tengo el coche estupendo, ¿no? Entonces, o sea, creo que es valioso, pero a su vez es importante como amplificar la visión. O sea, por un lado, focalizar en el momento de darse cuenta, ver qué significa y volverse a mirar como un ser humano más que está en este mundo, hace lo que puede y le han tocado más herramientas en lo que corresponde. Luego ya lo que hace tiene que ver con lo que realmente uno es en el fondo, o sea, que quiere aportar, transmitir, cultivar, dar a este mundo, no desde el ego de que vean que soy guay, sino de, bueno, pues ya que estoy, pues si dejo algo o si yo misma crezco como persona o esto sirve para conocerme mejor, pues es muy útil. Pero cuando lo dejamos en que esto explica por qué, lo he escuchado a veces, pues claro, como tenía altas capacidades me hacían bullying, esto lo explica todo. Pues igual no explica todo, puede explicar una parte, ¿no? O es que solo puedo estar a relacionarme con gentes de altas capacidades, entonces se idealizan estos ámbitos y ves que hay gente de todo tipo en cuanto, por ejemplo, comportamiento ético, ¿no? O sea, tener altas capacidades no equivale a ser una persona hiperempática, humana, justa, altruista, porque hay psicópatas con altas capacidades, al menos desde los test de cociente de inteligencia, ¿no? Que está la cuestión de la sensibilidad como algo que correlaciona, sí hay correlación entre mayor cociente intelectual y sensibilidad, pero la palabra sensibilidad puede englobar sobreexcitabilidad, mayor percepción y a veces puede ser la sensibilidad como está en el constructo PAS. Entonces hay una correlación que no equivale, que luego hay gente que le ha dado la vuelta y dice, como soy altamente sensible, tengo altas capacidades. No, son variables distintas, o sea, que correlacionen es que se pueden encontrar con más Mm. frecuencia unidas, pero no es que una cosa es lo mismo que lo otro, ¿no? Y también a veces ser más inteligente y tener más capacidad de percepción te hace recibir los estímulos
pues con más datos, y entonces eso te puede sobrecargar más y te puede hacer que en un ambiente de sobreestimulación te satures porque tienes más antenas abiertas, ¿no? Claro. Eso es ser más sensible, pues depende de para qué. O sea, luego también depende de para qué cosas. Entonces aquí yo creo que por un lado los constructos que genera la psicología y la psiquiatría son útiles para comprender, pero son instrumentos, son Sí, palabras, son ideas. La realidad trasciende estas ideas, aunque las ideas nos ayudan, o los términos, para eso tenemos un lenguaje que nos permite entendernos en una parte, pero luego en otra parte está la vivencia personal única y repetible, y ahí está lo que hemos de respetar de cada ser humano, ¿no? Entonces yo veo que en el mundo de las altas capacidades, a veces conozco casos de personas que solo hablan de altas capacidades. Hablas del tiempo, pasan a las altas capacidades. Hablas de que has leído una novela, pasan, todo tiene que ver. Les digo, no, se ha convertido en una obsesión. Entonces, mm, ¿cómo desidentificarse y reconocerse también como persona vulnerable, limitada y torpe en otras cosas, ¿no? Podemos tener un cociente intelectual alto y decir, pues que se me da fatal, yo qué sé, el deporte, eso es como muy típico de las películas de los niños listos, ¿no? Pero las matemáticas, que eso no es tan típico. las matemáticas, la música o el lenguaje o los idiomas, o sea, cada uno tenemos más capacidad para una cosa, menos para otra, pero el tema es ver que si se tiene más capacidad, decir, bueno, pues ¿para qué? Y uno no es eso ni define todo de tu personalidad, explica partes de tu personalidad, pero ojalá se estimulase más la curiosidad por esta autocomprensión más allá de la capacidad, donde la capacidad puede ayudar. Y luego también veo el riesgo en los padres, o sea, está el riesgo de la persona que lo descubre de adulta y dice, esto lo explica todo. Explica una parte, qué bien que lo explica. Pero hay otro riesgo que es en los padres, que veo, ¿no? Que es el de que los padres descubren que su hijo tiene esa alta capacidad y entonces hay que explotar el talento, que a mí esas dos palabras juntas me producen una cierta alergia. Explotar, ¿qué? O sea, explotar al niño, estimular el talento me gustaría más, pero bueno, entiendo que esto se dice igual como para en plan fomentar un potencial, pero padres que viven obsesionados con que su hijo rinda, con que haga una carrera o dos a los 10 años, con algunos conozco casos de niños exitosos cuya familia vive a su costa, entonces tiene una presión el niño para seguir rindiendo, donde pues no puede tener una vida normal, ¿no? Y se piensa poco en cultivar en estos niños la ética, los valores, lo que Stemmer ha llamado sabiduría, por ejemplo, que me parece más amplio que la inteligencia, porque no es productivo. ¿Para qué va a aprender un niño valores? ¿Por qué tiene que ir a divertirse? ¿No? El niño tiene que ir de 3 a 4 a piano, de 4 a 5 a música, de 5 a 6 a chino, y entonces es una sobreestimulación de los niños que a veces llega a bloquearlos. A mí me llegan las personas que se han bloqueado por esto. Claro, no me llegan los que les ha ido bien, me llegan los que les ha ido mal. Claro, Esa presión, como tienes un cociente intelectual de tanto, tienes que tienes aportar. que demostrarlo. Sí, y tienes que rendir y ser el número uno de la clase. Y claro, hay niños que no encajan en el sistema educativo y no pueden estudiar o no les gusta lo que se están planteando y tienen otro camino simplemente. Mm, Imagínate a Mozart en un sistema educativo normal tal y como está planteado ahora, pues igual acaba con una depresión y olvídate de su carrera de compositor, ¿no? O sea, totalmente. hay cosas que son muy forzadas en la educación como está planteada, pero cuando los padres entienden que esa alta capacidad de su niño es algo donde tienen que sacar un rendimiento, es casi prostituir al niño o utilizarlo para la propia vanidad. Y ahí creo que también está el riesgo de machacar la vida de las personas por esa sobreidentificación, donde se ve que el rendimiento académico es lo más importante en la vida, que evidentemente no lo es un medio más. Y entonces hay personas que acaban ya en bucle de tengo que llegar al 10 o no valgo nada, soy mis calificaciones, como tengo alta capacidad tengo que aportar algo relevante a la humanidad, si no es que no soy nadie, y se entran en unas neurosis tremendas, donde por un lado está esa exigencia social y por otro está el deseo normal de un niño de hacer cosas que le apetezcan, o de no hacer nada, o de aburrirse, o de hacer el tonto, y a veces hay niños que están muy encorsetados, que acaban rotos como adultos, ¿no? Entonces creo que es otro peligro de esa sobreidentificación ya desde que una persona es un niño pequeño, ¿no? Totalmente.
Te iba, bueno, esto, o sea, mientras ibas hablando me han surgido como dos temas. En primer lugar, una de las cosas que has comentado, justamente hoy estaba escribiendo un guión para hablar en YouTube sobre el sentido de la justicia en las altas capacidades. He hecho un cuestionario sobre varios temas en historias de Instagram y ha ganado este. Y ahora me dan ganas de decir, pero es que no voy a decir lo que os creéis que voy a decir. Vale. No voy a hablar de lo que os pensáis que voy a hablar, ¿no? Porque yo he pensado mucho, ¿no? Sobre este tema, sobre estos listados de características de cómo son los niños con altas capacidades, ¿no? Este sentido elevado de la justicia y lo que has comentado de la educación en valores, que parece que el sentido de la justicia viene de serie con unos valores bondadosos, ¿no? Cuando no es así, eso para empezar y para seguir. O sea, como esa imagen del niño, de la persona con altas capacidades, que es sensible ante las injusticias. Para empezar, hay muchas personas sensibles a las injusticias, va a haber muchos niños que digan la frase, esto no es justo, o ¿por qué tengo que comer animales? O ¿por qué hacen daño a...? Relacionamos un poco esa parte más de sensibilidad con la alta capacidad y creo que de esa forma, pues por un lado se confunde, como has dicho antes, la alta sensibilidad con alta capacidad y por otro lado se atribuye a la alta capacidad esa, bueno, yo creo que fomenta ese narcisismo, ¿no? Precisamente del que tú Sí, hablas, porque ¿no? Si puede haber niños no que se tienen, educa correctamente, claro. perdón, ¿No? Que sí, que si no se educa correctamente fomenta ese narcisismo, ¿no? De es que mi hijo tiene altas capacidades y tiene un sentido de la ética y la justicia que es muy elevado, es que claro, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco de eso en el vídeo, me ha hecho mucha gracia que la gente votara más ese tema porque digo, no voy a hablar de lo que pensáis que voy a hablar, no voy que a la estar... idealización, a su vez puede haber niños que desde pequeñitos tienen una sensibilidad especial, pero no necesariamente con altas capacidades, aunque el de altas Efectivamente, capacidades lo va a poner más de manifiesto, efectivamente, lo va a profundizar más, eso pero es. son factores independientes, o sea, que se dan juntos en una persona, que una persona de altas capacidades, niño, precisamente por tenerlas, va a ser muy intenso con ello, pues sí, pero que no necesariamente inteligencia, según entendemos la inteligencia hoy en día, digo que igual, como otros dicen, hay que ampliar el concepto para decir, bueno, es inteligente el que no pone en práctica sus valores, pues igual no es tan inteligente, ¿no? O el que vive solo para sí mismo, eso es inteligencia, pues igual es una inteligencia práctica o adaptativa, pero es algo incompleto, es limitado, ¿no? Entonces, que también hay personas súper inteligentes que viven desde el egoísmo, la depredación y la competitividad. O sea, yo lo he visto en la carrera de medicina, por ejemplo, donde seguramente hay muchas personas de alta capacidad, otras no, que se lo han currado mucho y punto, pero seguramente había personas, y yo creo que sí, desde el conocimiento de esto, donde las había muy solidarias, pero también otras muy egoístas, muy trepas, muy competitivas y a la vez con alta capacidad. Que pues ves que son factores que no van unidos, igual que yo podía pensar cuando empecé a medicina que todos iban a ser altruistas, pues mira, no, pues en la alta capacidad tampoco, ¿no? Eso es, y yo creo que es muy importante transmitir esto, ¿no? Porque de igual forma, antes has comentado el tema de estas personas que solo se juntan con personas con altas capacidades, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo puede generar, y a mí me ha pasado, como todo lo contrario, un poco de reticencia a juntarme con personas con altas capacidades pensando que no me identifico con eso, cuando realmente cada persona es un mundo, ¿no? Eso es, sí. Y luego, otra pregunta que quería hacerte, que ayer leí un artículo sobre esto. ¿Qué opinas? Bueno, ya me lo he imaginado un poco, ¿no? De este tema relacionado con lo de explotar el potencial y el desarrollo del potencial. ¿Qué opinas de estas frases tipo lo que no se desarrolla no existe? Habría que ver en qué contexto se dice, pero entiendo que se refieren al desarrollo cognitivo y se sobrevalora ese desarrollo cognitivo, es decir, Sí, de la capacidad intelectual, ¿no? Entonces, o sea, realmente
o sea, ¿qué significa que se desarrolla? O sea, quien dice, bueno, ¿qué significa que se desarrolla? Hay muchas líneas donde una persona con alta capacidad puede aportar y desarrollar algo. Si nos referimos solo a un rendimiento académico, es muy reduccionista, o a tener éxito en la vida, o a ser una persona. O más bien lo que no se muestra o lo que no se ve no existe. Es lo que yo infiero Vale, de eso al final, ¿no? O sea, en vale. el sentido de que si tú tienes un potencial para poder escribir un bestseller, pero no lo escribes, o lo escribes pero no lo muestras, ¿no? Un poco ese tema. No sé si entiendes por dónde voy Vale, con vale, esto. entiendo. Es que sin conocer el contexto igual no es fácil. Si se refiere a eso, yo creo que parte de la mirada psicológica conductista, que siempre o desde los orígenes planteaba que lo que no es manifestado en una conducta no existe, incluso los modelos conductistas, igual me equivoco, pero es lo que me surge con relación a lo que tú dices, lo que yo interpreto, decían los modelos conductistas que lo que hay que dentro de la mente humana, la conciencia, es una caja negra que no tenía ninguna importancia, ¿no? Entonces, creo que hay cierta psicología al sesgo que en la que se dice que lo que no sale hacia afuera, lo que no se manifiesta en la conducta, no existe, con lo cual de un plumazo se carga el mundo interior de las personas, y de un plumazo pues los introvertidos pues es como que no existen porque están retirados, están más en su mundo, porque su mundo predominante es interior, ¿no? Y tiene el mismo valor o más para ellos que lo que está sucediendo hacia afuera, ¿no? Yo creo que es un enfoque muy extravertido, muy puesto hacia afuera, donde se corre el riesgo de instrumentalizar la capacidad, ¿no? Si tú no das un rendimiento como una empresa, no sirves, no estás. Entonces, pueden convertir a las personas de capacidades como en tuerquecitas para manejar una maquinaria más grande donde eres una tuerquecita más. Tienes rendimiento, existe, si no, no existes porque no has encajado en el sistema según entiendo yo el sistema, ¿no? Eso. Entonces, desde mi entendimiento de lo que acabas de decir, lo percibo así, ¿no? O sea, que puede haber una descalificación intrínseca a lo que es la vivencia interior de las personas, donde evidentemente que si alguien aporta algo está bien, o sea, que queremos hacer una aportación, es valioso, pero no puede ser lo que determina o lo que valida si existe o no existe esta persona, o existe o no existe su capacidad o inteligencia. Otra cuestión es decir, si yo tengo una herramienta y no la uso para absolutamente nada, o sea, ni dentro ni fuera la bloqueo, como pasa a veces en personas de alta capacidad, lo bloqueo porque me da problemas. Me hago el tonto en la clase, no voy a rendir porque me hacen bullying, bueno, enmascaran su capacidad, entonces bloquean esa herramienta y viven con una vida reducida, mermada, atascada, bloqueada. Entonces, lo problemático aquí no es si existe o no, es que les hace sufrir. Entonces, Mm, lo que ocurre en la alta capacidad, hasta donde yo sé, es que cuando no puedes expresar o vivir o cultivar aquello que te estimula, pues empobreces tu vida. ¿Por qué? total. Porque de alguna manera lo que te llama es en determinada línea que si no te dejan cultivar es como no respirar suficientemente. Entonces, en ese sentido, creo que es más importante el que un niño o un adulto de alta capacidad pueda expresar su verdadero ser y poner de manifiesto lo que realmente es desde lo que quiera transmitir o no transmitir al exterior, pero siendo quien es desde su autenticidad. Y eso puede implicar que a su vez alguien escribe un bestseller o hace un descubrimiento científico o, en fin, descubre una nueva molécula química, porque eso le hace sentir realizado. Y en los grandes científicos, pienso en Einstein, Madame Curie, en fin, otra serie de personas Diane Fossey, personas que han vivido con pasión su propia vocación, al final esa pasión que pueden vivir se comunica a otros. Pero no que el fin sea comunicar, sino que el comunicar es una expresión de su ser cuando ellos viven lo que realmente les llena. Y entonces, creo que para personas de alta capacidad y de una alta capacidad, la alta capacidad se bloquea más por ser diferentes, es muy importante dejar ser, haya un rendimiento o no haya un rendimiento. Cuando la persona es cuando puede aportar, cuando se le permite vivir más allá de ser instrumentalizada para generar un producto. No es una persona de alta capacidad no es una vaca, no es un mono de feria. O sea, a veces yo usaba esta metáfora con una experta en alta capacidad, digo, es que esto a veces me parece el circo de las altas capacidades.
vamos a exhibir a los niños que hacen monerías. Digo, esto es un circo, o sea, no, o sea, que puede haber un niño que es un poeta y lo quiere expresar, o es un músico, bien, estupendo, pero no para el ego del adulto que considera que igual que una tierra, igual que una vaca, igual que cualquier producto, hay que explotarlo y sacar un rendimiento. Y eso creo que hace mucho daño, y lo digo porque lo verifico. O sea, ahí me llegan las personas que lo han sufrido, que igual alguien utilitarista diría, bueno, es que no servían, es que no eran tan inteligentes, es que ellos mismos se han bloqueado, y a veces se les culpabiliza, bueno, porque es que no se ha esforzado lo suficiente, dirían los padres a veces, o es que ha roto su propia trayectoria. No, le ha roto ese enfoque. Te genera algo, produce, saca buenas notas, demuéstrale al mundo que eres alguien. Yo creo que eso es un enfoque narcisista, ya al margen de lo que tú me comentas, me lleva a esta otra reflexión, ¿no? O sea, si tú has nacido para ser productivo, te están tratando como una vaca lechera, o sea, ser productivo. Si es porque la expresión de tu ser está el poner de manifiesto algo que tú quieres transmitir a los demás, creo que eso nos lleva a una realización personal, pero el hacerlo porque hay algo que demostrar, porque eres inteligente, es instrumentalizador, y es una fuente de narcisismo. O sea, ese niño que le han dicho eres el mejor, eres el más listo, el más guapo, no hay nadie como tú, le ponen el pedestal, lo exhiben ante los amigos, pues le están convirtiendo en un narcisista prepotente y grandioso, donde no va a entender por qué choca con el mundo desde esa perspectiva, porque si soy divino, ¿por qué los demás no lo ven? Pues porque no eres divino. Y en el otro extremo, los niños que son machacados porque no encajan en las expectativas de lo que tienen los padres que tienen que hacer porque son muy listos, ¿no? Yo creo que hay, o sea, esa dimensión que yo llamo a veces de meta inteligencia, es decir, cómo más allá de la inteligencia vemos lo que es la inteligencia, y que relaciono con conciencia y con sabiduría para entender algo que vivimos que puede hacer que la vida sea mejor para nosotros y para los demás, como un poco desde fuera, sin estar metidos ahí en el meollo, ¿no? Sino de una manera más abierta, creativa y respetuosa con lo que es un ser humano. Entonces, bueno, es lo que me surge. No sé si esto le servirá a alguien, pero es como lo entiendo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo has explicado muy bien, un poco para empezar como esa diferencia de cuando no se desarrolla un potencial, ¿es por un bloqueo o realmente es que lo estamos instrumentalizando y lo estamos viendo desde ese foco y por lo tanto entendemos que no se ha desarrollado, ¿no? Mm. Eso por un lado, y luego relacionándolo con el tema del narcisismo, que no es solamente, ¿no?, hacia de las personas adultas hacia sí mismas, sino de cómo los padres muchas veces pueden transmitir eso a sus hijos. Y relacionándolo un poco con el otro tema que me comentaste que querías hablar, que es del tema de los problemas de salud y de salud mental y relacionados con el narcisismo. Quería, bueno, leer unos extractos de tu libro y luego, pues, bueno, que comentes un poco este tema, porque la verdad que lo he leído y me ha parecido súper interesante. El narcisismo tiene que ver con identificarnos con conceptos que limitan en gran medida nuestra experiencia de nosotros mismos y del mundo. La identificación con estos conceptos suele darse con aspectos superficiales que tenemos y consideramos valiosos, lo que es especialmente tentador cuando en dichos aspectos destacamos por encima de los demás, como puede ocurrirles a quienes tienen altas capacidades intelectuales. Y luego más adelante comentas, si no estamos bien centrados y con nuestra autoestima firme, la parte en la que uno destaca puede ser un foco de identificación muy tentador para compensar diversas carencias y así sentirse la persona altamente dotada en algún ámbito de su vida como alguien que es superior al resto y por lo tanto caer así en una dinámica narcisista. Y la pregunta un poco es cómo relaciona esto con los problemas de salud mental en personas con altas capacidades. Vale. Es uno de los factores, ahora digo otros, pero es uno de los factores que especialmente cuando se enfoca mal, o sea, cuando los padres tienen también el narcisismo de querer tener al hijo prodigio que exhiben ante el mundo, pueden estar generando pues un niño narcisista sobreidentificado con algo valioso. Igual le puede pasar a un niño guapo o a alguien que se le da bien, qué sé, la música, ¿no? Entonces, cuando nos refuerzan demasiado un factor de nosotros
que digamos que es una herramienta, no es nuestra esencia, por decirlo de algún modo, aunque suene abstracto, no es nuestro ser como seres humanos, sino que es algo que creemos que somos y que por lo tanto, si se pierde, pensaríamos que somos menos por lo que los demás. Ahí vemos la sobreidentificación. Por ejemplo, cuando las mujeres vamos cumpliendo años, muchas piensan que pierden todo, sobre todo las más guapas, porque están envejeciendo. Y esto no me lo esperaba. ¿Y qué hago yo para seguir con la misma apariencia? Porque yo soy mi belleza, ¿no? En estos casos es fácil de ver. Con la inteligencia ocurre de una manera más sutil, donde estoy hablando, como digo, de las sombras, ¿no? O sea, obviamente en la inteligencia también hay factores adaptativos y hay luces y hay elementos donde uno puede dar mucho bien al resto y al mundo, ¿no? Pero cuando uno se queda ahí en mirarse demasiado a sí mismo como narciso y se queda en reforzar y en demostrar y en querer tener éxito, pues se puede quedar atrapado en la exigencia, por un lado, cuando logra llegar al nivel más alto de lo que sea, sea la capacidad que pensemos, se puede quedar atrapado en la vanidad de soy más y también en una especie de paranoia de otros me envidian y me miran mal, pero estoy en la élite, entonces entrar en una especie de delirio de superioridad. Y en el otro extremo, los que tienen la misma expectativa, pero no encajan y no lo logran, y entonces están enganchados a la misma expectativa, pero sin concluirse, a la misma fantasía del éxito me hará feliz, ¿no? El éxito no hace feliz, te da satisfacción por un momento, te puede dar un subidón, pero muchas personas cuando llegan a lo máximo de su carrera dicen, sí, me da el subidón, pero luego llego a mi casa y soy el mismo tonto de siempre, ¿no? O soy la misma persona con las mismas limitaciones de siempre, ¿no? Y esto también sale en biografías de personas que han tenido mucha fama, famosos, etcétera. Entonces, de alguna manera yo hablo del narcisismo, o de que el narcisista puede morir de éxito porque se cree que es su éxito, entonces tiene que estar siempre como agarrándose ahí para no perderlo y el éxito permanente es imposible. Y luego el otro extremo, lo que llamo el narcisismo inconcluso, que es como yo quería tener éxito y no lo conseguí, no lo conseguí, no lo conseguí, yo que tengo altas capacidades y como no llegué, entonces el flagelamiento y la culpabilidad porque no has cumplido esa expectativa que te suele venir de fuera, no te viene de dentro, ¿no? Entonces, esos dos riesgos, tanto por exceso como por defecto, de estar proyectando en las altas capacidades como el santo grial. O sea, esto me va a dar la felicidad y todo, o es plenitud o es un desastre, porque no llegué a esa plenitud. Entonces, ¿eso puede llevar a problemas de salud mental? Sí, por una parte, porque te genera un falso sentido de vida. Te pone unos objetivos de vida que impiden vivir tu propio ser y tu propia autenticidad, que una parte tiene que ver con la capacidad, pero cuando es instrumentalizada para el ego ajeno o para que tú creas que eso es el éxito en la vida, una cosa es el éxito material, mundano, el dinero, son útiles, o sea, no es que hay que despreciarlos, pero cuando son el único fin, te estás prostituyendo por ese éxito, ¿no? Estás destruyendo otros aspectos de tu vida porque personas que entran en un bucle obsesivo con toda esta cuestión. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando vives un sentido de vida que no te acaba de llenar, aunque te aporte satisfacciones, es como las drogas, subidas y bajadas. Llega un momento que la persona no va a poder mantener los estándares tan altos o se hace adicta, como los que se hacen adictos a los likes del Facebook o de Instagram, porque es su fuente de autoestima y de conexión con la realidad, porque no hay otra, ¿no? Entonces, cuando uno se centra tanto en ese éxito, en esos logros, es porque en realidad no ha encontrado otra fuente de satisfacción y se convierte como una adicción. Y voy a un ejemplo concreto de alguien con éxito que me decía, es que si yo tengo 1 millón de likes en Instagram y tengo un solo comentario negativo, me hundo. Porque el reflejo y el reflejo externo, lo que me dicen los otros, es lo que soy yo, y si alguien me mira mal es que yo no valgo, ¿no? Porque le han enseñado a mirarse a través de los ojos de los demás. Esto es un síntoma del narcisismo. Yo soy el reflejo, como le pasa a Narciso, mirando el reflejo en las aguas y no una percepción interna desde la aceptación de la vulnerabilidad, de los límites, que realmente es lo que nos fortalece, porque es estar en la realidad. Tenemos capacidades y tenemos límites. Y es que estamos hechos de esta manera, por muy listos que seamos, hasta el más listo del mundo tenía sus limitaciones, ¿no? O tendrá sus limitaciones. Y el más sabio es el que sabe vivir con ellas, aportando lo mejor de sí mismo, ¿no?
Entonces, por ahí hay una línea de vulnerabilidad, pero hay otras también de fortalezas, porque también quería hablar de lo de la salud mental, porque los estudios científicos son contradictorios. O sea, Es muy interesante ese tema, sí. claro, porque es un tema que está en debate, o sea, que Sí, estamos sí, también como con lo del paz y antipaz. O sea, hay autores que te dicen que los de sí. altas capacidades tienen más problemas de salud mental y otros te dicen, no, tienen muchos menos porque tienen Más altas capacidades. herramientas, claro. ¿Y qué dicen los estudios? Las dos cosas. Y creo que esto es interesante, porque depende, como todo depende, ¿no? Entonces, Mm. habrá personas de alta capacidad que han tenido un buen apoyo familiar, social y además la inteligencia y el sentido del humor y han sabido sobrevivir en medios adversos y entonces, sorprendentemente, después de vivir experiencias horribles que hubieran roto a cualquiera con solo un pedacito de esto, son personas que han tenido fortaleza, resiliencia, como lo queramos llamar, porque esos recursos de la capacidad les han dado formas de afrontar las dificultades y entonces igual son subtipos o igual hay otras circunstancias que hacen que fomentes la fortaleza para resistir o bien te rompas. Ahora paso al otro punto, ¿no? Entonces, es interesante eso, que hay ciertos estudios dicen, pues parece que hay más resistencia al trauma, parece que hay más recursos para afrontar el estrés y las dificultades, que hay más recursos para sobrevivir. Pero luego encontramos estudios en el otro polo. Estudios que te dicen pienso en dos estudios en Austria, creo recordar, que muestran que las personas de CEIs más altos tienen más riesgo suicida. De CEIs más altos, más riesgo suicida. No te explican por qué, pero han encontrado correlación. CEIs más altos, y creo que era a partir de 160, o sea, muy altos, más riesgo suicida. Dices, bueno, ¿y esto qué significa, no? En consulta, los profesionales, puedo tener un sesgo por quien me llega, pero también lo han corroborado otros, que cuando hay trauma en personas de altas capacidades es un trauma mucho más complicado porque los mecanismos de autoprotección y también los que tienen más sensibilidad es como que les ha taladrado más, lo han agarrado, han estado intentando comprender lo incomprensible, no han podido amplificar la visión de la realidad porque a veces hay un componente de perfeccionismo, de obsesividad y entonces como te enganches con algo que te hace daño, te puedes hacer mucho más daño o generar unas defensas tan complejas que no sabes salir de ellas, unos mecanismos de protección tan complejos frente al mundo. Es que me lo he montado tan bien protegiéndome que ahora no sé cómo salgo de aquí, ¿no? Totalmente. Entonces, vemos los dos lados. Entonces, creo que todavía no hay demasiada investigación. O sea, personas que te cuentan historias de mucha adversidad, que es increíble cómo han salido adelante, y personas que el nivel de daño por cosas no tan adversas, por ejemplo, el bullying, que es muy adverso, por supuesto que puede ser muy duro, pero hay personas que les ha roto la vida completamente, igual porque no tenían el apoyo familiar, ni la comprensión, ni el soporte que tuvieron que tener, y porque el bullying puede ser realmente dañino, pero en cambio ves a alguien que además de bullying ha tenido abusos sexuales, casi se muere de un cáncer, que te puedo contar historias muy gordas todas juntas, y es una persona que ha utilizado todo esto para comprender mejor a los demás, para tener empatía, para conocerse mejor. Y en el otro lado, personas que la inteligencia, pues sabemos que es un instrumento que podemos usar a favor del bien o para la autodestrucción, que la inteligencia les ha autodestruido, les ha saboteado más. ¿Por qué? Porque esa intensidad cognitiva y emocional que se puede dar hace que haya un efecto amplificador del dolor, también de lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante también para que los profesionales de la salud mental sigamos investigando, ver esas contradicciones, ¿no? Como hay datos de que puede haber más problemas, por ejemplo, con el sentido de la vida, más riesgo de depresión existencial, pero por otro lado hay gente que lo ha pasado fatal y ha tenido una vida con buena salud mental. Tenemos de todo, ¿no? Entonces, como digo, los estudios, yo me he interesado por mi profesión y yo por momentos tenía el sesgo de, pues parece que se sufre más porque estas personas, o sea, hay más proporción de personas que me cuentan cosas terribles, pero luego amplificas la visión, no voy a mirar más allá de la consulta, pues también veo Mm. más capacidad, por ejemplo, en psicoterapia, un factor que ayuda a que la psicoterapia funcione es la inteligencia. Entonces, Mm. la psicoterapia se aprovecha mejor en general con alguien de altas capacidades porque asimila todo con más capacidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces,
está confuso. O sea, también yo no quería la pregunta para dar la solución, sino para decir, mirad, que es que Claro, de que sí, tenemos datos de que en un estudio dicen hay más depresión y ansiedad, en otros hay más vacío existencial, en otros no, tienen menos depresión y ansiedad y menos trauma y afrontan mejor el estrés. Entonces lo estás viendo y dices, aquí hay algo que se nos está escapando. totalmente. Importante para mí es como ayudar a los que sufren, o sea, a los que lo llevan bien, pues qué bien, pero creo Claro, que se habla claro. poco de cómo ayudar a los que sufren, porque es que esos no producen nada y no queda bonito decir, mira, se ha descarrilado esta persona que tenía un potencial. Pues ¿por qué se habla poco de las personas con altas capacidades que están mal? Parece que es un tema como que se ha quedado un poco al margen, ¿no? Sí, además, justamente me ha surgido una pregunta a raíz de eso, ¿no? Porque tú has comentado que la inteligencia es un factor muy interesante a la hora para que funcione la psicoterapia, ¿no? Pero ¿cuántas personas con altas capacidades no se han sentido comprendidas en psicoterapia y no han encontrado el profesional que encaje con ellos? Sí, esa es otra. O sea, las vueltas que dan muchas personas a veces, o cómo a veces se patologiza la alta capacidad. Es decir, se ponen diagnósticos de trastornos cuando la persona simplemente, podemos decir que tiene efectos adversos de tener alta capacidad porque no ha sabido manejarse con ella, ¿no? Claro. Entonces, se patologiza, no se orienta bien, se dan soluciones a veces que no tienen que ver con lo que la persona está pasando, ¿no? Y de ahí que yo me he dado cuenta de este desconocimiento y me he empeñado en seguir investigando y hablar de ello, porque, o sea, los que más tendríamos que saber a veces somos los que menos sabemos. En los últimos años yo me he empeñado en saber más y todavía lo que me quede, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta de que hasta colegas míos dicen, pero bueno, te ha dado por esto como que te ha dado por las piruletas de colores, ¿no? Y dices, pues, ¿qué tendrá que ver? Si esto, bueno, que es que son muy listos, ya está, que no hay que preocuparse, ¿no? Pues hay más índice suicida en una proporción de estas personas, habrá que pararse a pensar y también van a llegar a tu consulta probablemente y no se puede abordar del mismo modo la problemática que está ahí detrás, ¿no? Totalmente. Y bueno, para terminar un poco con este tema del sentido de la vida, quería preguntarte un poco, ¿no? Como tú hablas mucho de este tema y te dedicas a ello, ¿cómo nos puede ayudar indagar en el sentido de la vida o cómo podemos aprovechar una crisis existencial? Aunque creo que es un tema muy, muy complicado, ¿no? Pero cómo podemos aprovechar, digamos, la parte positiva, ¿no? De ese interés existencial constante para salir, ¿no? De esos momentos de crisis. Bien, voy a ir a algo muy básico, como dices, es un tema complejo, me daría para estar aquí horas, pero voy a lo básico. Desde lo que yo sé, conozco, he aprendido, es como nunca quedarse en la impresión mera del sinsentido, sino siempre buscar más. Y la alta capacidad da herramientas. Entonces, cuando uno entra en una crisis existencial de sinsentido, porque capta los elementos de caos o los elementos negativos, horribles o contradictorios de la vida que están ahí, la cuestión es preguntarse dónde hay algo donde sí pueda encontrar algún punto de referencia que enriquezca mi vida o que me haga y me haga enriquecer la vida de otros, por ejemplo, y no quedarse con las primeras sensaciones, porque las emociones también pueden ser muy engañosas y más si son intensas, ¿no? Entonces, el dolor ante una crisis, una frustración, una percepción de la injusticia, una percepción de las incongruencias de la vida, porque la inteligencia busca coherencia, busca armonía, busca orden, ¿no? Y la vida, pum, a veces no te lo rompe, ¿no? Entonces, yo siempre invito a mirar con más profundidad y a no quedarse con las primeras respuestas y ver más allá y seguirse haciendo preguntas. Y cuando uno solo está atascado, pues hablar con otra persona que le entienda. Cuando siga atascado, pues buscar ayuda psicoterapéutica, ¿no? Pero yo siempre invito a mirar más allá, porque normalmente en el momento de sinsentido hay un estrechamiento de la conciencia que Mm, hace focalizarse excesivamente en aquello que es doloroso y el dolor no deja abrir la visión. Es como cuando nos dan un puñetazo en el estómago, no me lo han dado, pero me lo imagino, que uno se encoge, ¿no? Cuando a uno le duele, algo uno se encoge, ¿no? Y la mente se encoge cuando hay dolor. Entonces,
dar tiempo para indagar, incluso indagar en el propio dolor. ¿Qué significa este dolor? ¿De dónde me sale? ¿Qué me está transmitiendo? ¿Es algo de cuando yo era pequeña que se me está reactivando? ¿Es algo donde yo tenía una expectativa que se me ha frustrado y el problema es mi expectativa? ¿Es un aspecto de mí que no quería ver y estoy sufriendo porque me aferro de una manera obstinada a un punto de vista? Entonces, el dolor a veces es un despertador, a veces es horrible, pero que a veces es un punto para abrir la visión. Y como decía muy gráficamente una de mis pacientes, dice, he aprendido a dejar de tener una visión en túnel para tener una visión en abanico. Y me gustó la metáfora, ¿no? Mm. Abrir la perspectiva y buscar más. Y así, como te digo, una cosa muy simplificada, porque hay muchos factores, ¿no? Pero precisamente alguien de alta capacidad, retarla, decir, solo ves esto, y si hay algo más que no estás ¿Qué viendo, más? de si hay algún punto de luz, sigue buscando, no te quedes ahí. Pues, Juan, muchas gracias por este último así consejo que yo creo que nos va a ayudar mucho a todos. Y ya voy con las dos preguntas finales que les hago a todo el mundo. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor error que se comete o se ha cometido con las altas capacidades que se debería solventar? Pues me resulta difícil responder esto, tendría que conocer todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero hasta donde yo sé, yo creo que es tener una visión reduccionista de la inteligencia y verla como un elemento de explotación de la persona que la tiene, ¿no? Entonces, creo que ese es el error de instrumentalizar la inteligencia y verla de una manera a veces reducida, sin tener en cuenta más factores de la persona, ¿no? Que esto lo han criticado muchos, quedarnos solamente en el cociente intelectual y no otros factores. Es útil, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que hace falta una visión más integradora, más multifactorial y también el cultivar lo que son las dimensiones más profundas de la persona para que sepa qué hacer con esa inteligencia, si no es más fácil que otro utilice tu inteligencia para obtener un beneficio de ella. Totalmente. Y la última pregunta, ¿qué es para ti lo mejor de ser una mente caótica? La creatividad, por ejemplo. La creatividad y la apertura a muchas posibilidades. Así muy Totalmente. resumidamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lo que suele decir todo el mundo. Normalmente tiene que ver todo con eso, con esa apertura a la experiencia, con esa necesidad de indagar constantemente, con esa creatividad. Bueno, Maribel, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que este episodio va a gustar mucho porque has aportado cosas súper interesantes y nada, muy agradecida de que hayas encontrado un hueco para estar aquí. Y a todos los que nos estéis escuchando, pues en la descripción os dejaré enlaces a algunos artículos interesantes de Maribel que he mencionado, también a su libro, por si lo queréis adquirir, y a sus redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Muchas gracias, Sandra. Chao.